Bien, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Eh, ya como es costumbre, estamos en un nuevo martes estudiando la iglesia, o estudiando, o más bien escudriñando, creo que me gusta más el concepto, sobre la iglesia, sobre el funcionamiento de ella, sobre la importancia que tiene la noción de membresía en cuanto al alcance, las implicancias, las responsabilidades, los deberes, la bendición que esto implica. Y hoy día me toca a mí iniciar una nueva parte o un nuevo capítulo, eh, si se quiere, denominado Funciones, Dones y Diversidad. ¿Ya? Funciones, dones y diversidad. Les adelanto que no voy a terminar hoy día, ¿ya? Así que el otro martes, si el Señor nos lo permite, seguiríamos con esta temática. Y además que, como ustedes ya saben, se ha tornado muy relevante el hecho de oírnos, de conversar sobre los temas que estamos revisando. Bueno, ahí está la lámina principal. Ya les dije el título: Funciones, Dones y Diversidad en el cuerpo de Cristo. Con un énfasis, si se puede plantear así, en la iglesia local. Ya sabemos que podemos hacer una categorización. Existe la iglesia universal esparcida a lo largo y ancho del mundo y las edades. Y en lo que nos concierne a nosotros, nuestro medio inmediato, tenemos a la iglesia local. Hermanos, este tema, funciones, dones, diversidad, tiene varias cuestiones que lamentablemente, particularmente los dones, lamentablemente revisten cierta complejidad porque históricamente, y en la medida que vayamos avanzando, seguro a ustedes les va a hacer algo de sentido, históricamente ha sido mal utilizado, ¿ya? Eh, etcétera. Bueno, lo vamos a ir viendo, no me voy a adelantar o no voy a desordenar las ideas que tengo en mente para poder explicarme mejor. Bueno, ahí hay una lámina que dice aspectos introductorios. Bueno, ahí está lo que decía, es un tema controversial porque hay muchas aproximaciones, hay muchas teorías, muchas líneas de pensamiento. eh, por poner una sobre la mesa, que después vamos a ver con más detalle, por ejemplo, está el cesacionismo y el continuismo. El cesacionismo plantea de manera muy general, lo voy a decir, que una vez que finalizó la instauración de la iglesia, particularmente la época de la iglesia primitiva, los dones fueron utilizados en ese momento y luego en lo sucesivo quedaron obsoletos, ¿ya? Y hay otro planteamiento que es el continuismo, que dice que hasta nuestros días los dones, las gracias que el Señor imparte están netamente vigentes, ¿ya? Yo aprovecho de plantear desde ya que al menos con los hermanos que estamos trabajando esta temática, creemos en el continuismo. En su defecto no tendría sentido conversar este tema, de plantearlo, exponerlo. Y además, además del argumento bíblico que lo sostiene, creo que hay un fundamento práctico. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos dar testimonio de las gracias que vemos que fluyen de nuestros hermanos y hermanas. Sin ir más lejos, veíamos recién a la hermana Silvita guiándonos en la adoración, el hermano Omar dirigiéndonos. Bueno, y podríamos seguir, yo creo que ejemplos hay de sobra, donde vemos cómo el Señor ha repartido dones, gracias, talentos. ¿Es un tema mal utilizado o ha sido mal utilizado? Ojo, no me refiero a nuestro medio, sino mirando la iglesia, o siendo más duro, la que tiene nombre de iglesia. Yo quiero que piensen un poco en estas campañas eh, pseudo mercantiles, y quizás soy un poco duro, pero me hago cargo de lo que digo, donde se hacen convocatorias, se pagan entradas para ir a ver milagros, para ir a escuchar profecías, etcétera. O sea, es un tema que se ha eh, mercantilizado, yo creo que en toda su expresión, se ha vuelto un negocio. Entonces es un tema muy mal utilizado.
es un tema profundo porque tiene muchas implicancias. Hay un misterio, la iglesia, el organismo vivo, que la iglesia es en sí mismo un misterio glorioso. Por lo tanto, yo siempre digo esto y creo que lo voy a decir siempre. Yo no pretendo agotarlo para nada. No puedo tampoco, aunque quisiera, no puedo, no, es imposible. Es un aporte que pretendo hacer. Pero también es importante y es relevante porque el Señor ha determinado en su diseño, en su soberana voluntad, que la iglesia va a ser edificada por la misma iglesia. Si ustedes ven la pantalla, ahí a esos hermosos hermanos y hermanas que ve, son agentes que edificadores. Ya le voy a poner ese nombre hoy día. Dios ha determinado que usted va a ser edificado por esos hermanos que ve en la pantalla. ¿Ya? Yo creo que hasta ahora así ha sido, por lo menos yo puedo decir con total propiedad que los hermanos que yo veo aquí me han edificado mucho, me han bendecido. Pensaba en la tarde también a raíz de este tema, no sé si hay algún hermano matemático en medio nuestro, pero mire, una pequeña idea. ¿Ha pensado usted en la probabilidad matemática de que, por ejemplo, yo veo aquí a la hermana Silvita, al hermano Omar, hayamos coincidido, es decir, que nos conozcamos, que seamos hermanos en la fe, considerando la cantidad de habitantes que hay en este mundo, considerando la cantidad de espacio territorial que hay en este mundo, considerando todos los años en los que existe el mundo? O sea, podría haber algún hermano haber nacido en el año 1300 en Asia Menor y no nos hubiésemos encontrado. Entonces la probabilidad de que nos hayamos conocido, como lo hacemos a la fecha, a nosotros nos tiene que dar de pensar. O sea, coincidimos porque alguien nos hizo coincidir y estamos caminando juntos, hermanos. Estamos caminando juntos hacia la meta más grande que un hombre y una mujer pueden perseguir. Dios nos puso a caminar juntos. No sé si usted había pensado esto antes. Tenemos diferencias, eventualmente podemos tener algunos conflictos, pero el Señor nos puso juntos. Yo me exhorto a mí mismo y a usted que esto no lo trivialicemos, no le bajemos el perfil. Dios nos puso juntos. Y yo le recuerdo las palabras de Caín al comienzo de la creación, la pregunta: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Guarda de mi hermana? Yo ahí veo una respuesta implícita. La respuesta es sí. Dios nos dice sí. Yo soy guardador de cada uno de ustedes y ustedes de mí y todas las combinaciones posibles entre nosotros. Hemos hecho mucho énfasis a lo largo de este estudio en que debemos ser un cuerpo coordinado, ¿ya? Con todo lo que implica. Creo que todos tenemos una noción de lo que significa la coordinación en los trabajos, por ejemplo. Ahí tenemos alguna noción. La iglesia y el cuerpo del Señor debe actuar de esa manera. Cuando nos ayudamos, nos coordinamos, etcétera. Y nunca debemos perder de vista la gloria de Dios y la edificación del cuerpo. Yo hago un énfasis en esto porque eh, los dones, lamentablemente, han sido ¿cómo decirlo? Un elemento mal utilizado para vanagloriarse. Hay mucha gente que se vanagloria de los dones. Y los dones han sido dados por Dios para lo que acabo de destacar ahí: la gloria de Él y la edificación del cuerpo, las funciones, los talentos, las gracias. ¿Ya? Ahí una idea central. Eh, yo les dije que este capítulo se llamaba Funciones, Dones y Diversidad. Comencemos con las funciones. ¿Ya? En realidad, hermanos, estas funciones y dones van muy de la mano, ¿ya? Diversidad también, pero para efecto de tratar de entender y estudiar la temática, la quise separar, ¿ya? No obstante, hay muchos elementos comunes.
Bueno, la iglesia, hermanos, donde tienen lugar estas funciones, eh, nosotros sabemos que cada uno de nosotros, estas son ideas breves, cada uno de nosotros está unido de manera vital con Cristo. ¿Qué significa esto? Es una expresión bien literal. Con Cristo y en Él estamos vivos y fuera de Él estamos muertos. Así de sencillo y de potente. También gozamos de la unidad del Espíritu con la cabeza, que es Cristo, pero también entre nosotros. ¿Ya? La iglesia es un organismo vivo, ya no es una organización. La iglesia es un organismo vivo, con crecimiento constante. Nosotros aquí no estamos estancados. Los seminarios, por ejemplo, el día sábado, los tiempos de alabanza están para también, por medio de ellos somos alimentados, somos nutridos, estamos creciendo, hermanos. Yo quiero que eh, eh, recibamos ánimo y convicción. Estamos creciendo, estamos mejorando, estamos acercándonos a la meta. El hermano Tano, ustedes ya lo ubican, allá de nacimiento, el día sábado creo cuando lo saludé, no sé si cuánto ya estaban conectados. ¿Cómo estamos, hermano Tano? Y él dijo, aquí estamos, cada día más cerca. Me gustó su expresión, me quedó ahí cada día más cerca. Y es cierto, yo digo amén, no sé si usted igual, más cerca de la gloria, de la redención eterna, más cerca de estar con el Señor. Amén. Eh, También en el seno de la iglesia tenemos esta dinámica multilateral de la que hablábamos, el sentido de pertenencia, membresía, identidad. El hermano Víctor ha enfatizado mucho eso a lo largo de este estudio. La membresía, qué significa, etcétera. En medio de la iglesia recibimos dirección y cuidado. Bueno, y destaqué estas dos últimas ideas, las tengo en negrita, no sé si, perdón, no sé si en sus pantallas se ve así. Eh, eh, pero la primera parte nos vamos a referir al funcionamiento, a las funciones de cada uno de los miembros. Y aquí para mí resulta inevitable referirme a esta doctrina que me gusta mucho, una doctrina de la Reforma, año 1500, 1600, proliferó con mucha fuerza, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, ¿ya? Que la voy a explicar de manera súper breve, eh, pero es una idea que cruza esto. ¿Por qué, hermanos? Porque en lo que yo he ido entendiendo, creo que si nosotros estudiamos el funcionamiento de la iglesia, los dones de la iglesia y la diversidad que hay en la iglesia, fuera del sacerdocio universal de los creyentes, vamos a caer inevitablemente en una verticalización de la iglesia. Es decir, algunos están más arriba, los más espirituales, los más responsables. Después al medio están aquellos que todavía no son tan espirituales, quizás se pueden dar ciertas licencias. Y al final abajo están aquellos que están medio zancochados, que son medios tibiones, que en realidad no tienen mucho compromiso. Y así nos permitimos hacer una falacia escritural, que es decir, hay miembros de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Y eso es antibíblico, hermanos. ¿Usted ha visto un organigrama de una empresa alguna vez? ¿O de un servicio público, una organización? ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto? Eh, Tienen varios estamentos, ¿cierto? Y en los libros generalmente se dibuja como una pirámide, un triángulo. Ya, la iglesia no es así. La iglesia, si lo quisiéramos dibujar también, es una línea horizontal, donde estamos unos al lado de otros, unidos. Y quien está sobre nosotros es Cristo. Hay funciones, hay dones, hay gracias, hay dirigentes, pero sobre nosotros está Cristo. Sobre el sacerdocio universal de los creyentes, miren, escuchen esto por favor, unas palabras que me permití escribir, quiero compartirlas con ustedes. Todos los creyentes o regenerados, si usted es un creyente y un regenerado, me estoy refiriendo a usted y a mí. Primero tenemos la bendición de ser por gracia hijos del Señor. ¿Ya? Esto nos da acceso directo al trono de la gracia. Directo, hermanos, directo al trono de la gracia,
a través del sacrificio perfecto y eterno de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él, Jesucristo, es el único y suficiente mediador. No hay otro. ¿Ya? Esta tremenda bendición, yo no sé si usted lo considera una bendición, yo le digo, esto es una tremenda bendición, sin igual e incomparable, al mismo tiempo implica deberes, deberes, que son parte de la misma bendición. ¿Ya? Estos últimos, me refiero a los deberes, están estipulados en la Escritura, con carácter de funciones que debemos realizar. Ya, es aquí el nombre de esta parte que estamos estudiando. Y ordenanzas bíblicas, escuche bien, que todos debemos realizar. ¿Ya? Funciones y ordenanzas bíblicas que todos debemos realizar en obediencia y en fe. ¿Ya? Por tanto, en atención a esto, nos referimos a funciones comunes o universales para todos los creyentes. ¿Ya? Aquí le agrego un título, yo le recuerdo que estaba hablando de funciones. Y aquí agrego una frase complementaria. Son funciones comunes o universales para todos los creyentes. El correcto y responsable ejercicio de estas funciones glorificará al Señor y será de edificación y bendición para la iglesia. Fortalecerá la unidad. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere ser una persona que por la gracia del Señor, Cristo en nosotros y todo esto, aporte a la unidad de la iglesia? ¿Sí o no? Varios, veo manito, veo cabeza moviéndose, dedito arriba. Bueno, yo creo que estamos todos en la misma sintonía. Yo creo que todos queremos aportar a esto. Queremos aportar a la comunión. ¿Ya? ¿Le gustaría que los hermanos, nuestra comunión sea todavía más potente? Yo creo que sí. A la salud entre los miembros. Si hay algún conflicto eventualmente, nosotros contribuyamos a resolverlo. Bueno, para esto es relevante que funcionemos bien. Que funcionemos bien. Yo creo que la mejor analogía aquí, yo no soy biólogo ni experto en temas del funcionamiento del cuerpo humano, pero tenemos una base mínima común de conocimiento y sabemos que cuando un órgano funciona bien y el otro bien y en definitiva todos funcionan bien, el resultado es que el organismo en su totalidad anda bien, anda bien. Y cuando un órgano empieza a funcionar mal, afecta a otros y se puede generar una especie de efecto en cadena y desatar una enfermedad, incluso hasta generar la muerte. ¿Ya? Por eso es importante que funcionemos bien. Por eso yo hoy día quiero hablar de funciones universales. ¿Por qué funciones universales? Por lo que planteo acá al final. Porque la gran mayoría de las funciones que debemos realizar son funciones comunes. No son, las tenemos que realizar todos, sacerdocio universal de los creyentes. ¿Cuál es la idea que está instalada en la iglesia evangélica? Y lo digo con respeto y no menospreciándola, sino que identificando algunas cosas, que tenemos hermanos cargados con muchas responsabilidades, reventados con muchas responsabilidades, y otros hermanos que están abanicándose y que en realidad no están realizando la tarea, bíblicamente hablando. ¿Ya? Miren, aquí quise ser bien, ponerle harto monito y letra a esto. Miren, quiero, quiero evidenciar un problema que creo que es relativamente histórico. ¿Ya? Yo creo que todos muchas veces hemos oído de las funciones que debemos realizar, etcétera, pero
yo también he oído frases como estas. Eh, ¿Cuál es mi función en el cuerpo después de que se habla de los dones, los talentos, etcétera? Frases, algunas con algún carácter de angustia. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Y puse esa carita. O esta otra. ¿Ya? Nunca he sabido cuál es mi función. Eh, Otros, solo son los que tienen participación en las reuniones, los que desempeñan una función. ¿Ya? Eso es un error también, porque la dinámica de iglesia excede a la reunión, la supera, no es solo la reunión. Hay hermanos que quizás nunca van a predicar, nunca van a dirigir, o lo hacen muy poco, pero eso no quiere decir que estén realizando pocas funciones. ¿Ya? Eh, Algunos pudieran caer en algún grado de jactancia. Oh, yo realizo una función muy visible, muy relevante. Yo soy importante. Otros que generalmente pueden percibir que no hacen ninguna reunión, o sea, perdón, función, pueden caer en un estado de letargo, de sueño, por la falta de ejercicio. ¿Ya? También he oído no tengo ninguna función. Ese hermano, esa hermana X tiene muchas funciones, pero yo no sé cuál es la mía. ¿Ya? Alguien pudiera también creerse muy santo porque tiene muchas funciones. ¿Ya? Pero yo quiero hacerme un poco cargo de este problema que yo creo que es relativamente frecuente. eh, y decir que tenemos muchas funciones comunes. O que hay funciones comunes para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Unos para con otros. ¿Ya? Vamos a ver varios textos hoy día. Yo les pedí que prepararan sus Biblias para que me ayuden con algunas lecturas. Y yo quiero colocar la base, hermanos, cuando hablamos de funciones. eh, Voy a leer yo esta primera parte. Quiero, quiero ser, quiero hacer un énfasis en esto, porque estuve estudiando, haciendo un pequeño análisis de frecuencia, me refiero a el número de veces que se repite en la escritura ciertas funciones. ¿Ya? Y miren, hay varias cosas que quiero compartir con ustedes, miren, hacia arriba, ¿ya? Pero esta primera que está a la base supera significativamente todas las otras. Pero, perdón, pero no recuerdo el número exacto, pero es por muchísimo la función principal que nos debemos unos a otros, el amarnos. ¿Ya? Por mucho, por mucho. Y ustedes saben, ustedes son hermanos que no se convirtieron ayer, ustedes saben que el amor no es solo una declaración, deben encontrar un correlato práctico. ¿Ya? Ustedes, hermanos cristianos, cristianas, saben que además el amor debe ser sacrificial. ¿Ya? Eh, Leía a un hermano estos días un texto por ahí, cristiano, un libro me refiero. El amor no debe ser residual. ¿Qué significa esto? De aquello que me sobra. ¿Ya? El amor debe ser intencional, sacrificial. El amor debe ser planificado, en el sentido de que no es un residuo, no es lo que me sobra. Tiene que ser intencionado. Bueno, ustedes también han leído y han estudiado varias veces el libro de Filipenses, capítulo 2, el sentir de Jesucristo. También han leído en la escritura cuando creo que en Corintios dice que si yo no tengo amor, puedo tener muchas otras cosas, pero nada soy. Soy como una lata, como un fierro que emite un sonido desagradable. Entonces,
la primera función, la central, la base, la que va a parir, va a engendrar todas las otras funciones que debemos todos desempeñar, es el amor. Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ya. Pausa ahí. Quiero que nos imaginemos un poquito la escena. Jesús hablando, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pudiera aparecer algún oyente que interrumpe a Jesús ahí. Imaginémonos eso. A ver, pero ¿cómo nos está diciendo que un mandamiento nuevo? Si el amarse unos a otros no es nuevo, está en la ley de Moisés. Están interrumpiendo a Jesús. Imaginémonos eso, no está terminando la oración todavía. Eso no es nuevo, es parte de la ley mosaica, nosotros lo sabemos, no es nuevo. Pero lo nuevo, el componente nuevo es lo que sigue. Como yo os he amado. Un estándar superior, un estándar imposible de alcanzar con nuestras fuerzas. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ya? Unos a otros, unos a otros. Repetitivo, ¿cierto? Porque es importante. Juan 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, no hay duda, que esta es nuestra función principal. Dentro del cuerpo es amarnos unos a otros, por lejos. Y debemos procurar practicar esto. Debemos pensar cómo podemos hacer real nuestro amor. ¿Cómo podemos entregarlo de una manera real? ¿Cómo podemos hacer sentirlo al otro? ¿Cómo podemos manifestarlo en cuestiones reales, prácticas? Bueno, vamos viendo algunos textos. Hermano Omar, está ahí. Por favor, Romanos 15, 7. Hermana Silvita, Romanos 15, 14. Voy a agregar aquí, hermano Jorge, Primera de Corintios 12, 25. Hermana Eli Muñoz, Segunda de Corintios 1, 4. Y Tali, Segunda de Corintios 5, 20. Hermanos, bueno, ustedes vieron aquí, vamos a ir construyendo una especie de muralla, ¿ya? O de edificio con funciones que en el Nuevo Testamento son universales para todos nosotros, ¿ya? ¿Cuál es la intención, creo, guiada por el Señor, que hay en mi corazón por medio de este estudio? Es que nosotros seamos notificados una vez más de que todas estas cosas que vamos a ver tenemos y debemos practicarla todos nosotros. Son nuestras funciones. Permítame un siguiente planteamiento. Cuando llegamos a un trabajo nuevo,
nos dicen estas son sus funciones. Si funcionamos mal al cabo de un tiempo, ¿qué es lo que pasa? Nos van a despedir. Eh, Procuremos funcionar bien. Roguemos al Señor ser buenos soldados de Jesucristo. Bueno, vamos revisando varias cosas. Hermano Omar, creo que fue el primero que dije. Ya, Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Hermanos, bueno, cada uno de estos textos pudiera dar para una reflexión por sí sola, porque se desprenden líneas temáticas muy, muy abundantes. Pero miren, hermano, lo que dice, lo que acaba de leer nuestro hermano Omar, es tremendo. O sea, que nos recibamos o que nos aceptemos unos a otros, como hermano Omar. Usted lo leyó. ¿De qué manera nos tenemos que recibir? ¿Lo Romanos leo? 15:7. ¿Lo leo? ¿Sí? Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Como Cristo nos recibió, así debemos hacerlo unos para con otros. Hermanos, pudiéramos hablar de manera súper extensa qué implica, cómo nos recibió Cristo, cómo estábamos nosotros. Yo voy a recordar solo un texto que ustedes conocen muy bien. Él nos amó cuando aún éramos pecadores. ¿Ya? Y Él nos recibió en la paupérrima condición en la que veníamos. Sin condición alguna, nos limpió. Y ahora que estamos caminando en el reino, tiene mucha paciencia con nosotros, mucho amor, un cuidado pastoral. Esa es la forma en la que nosotros debemos aceptarnos unos a otros, recibirnos unos a otros. Si miramos la pantalla nuevamente, todos nosotros somos muy distintos en cuanto a gustos, a nuestro carácter, a nuestras preferencias, a nuestras fortalezas, a nuestras debilidades, etcétera. Pero tenemos lo más grande en común. Debemos aceptarnos y recibirnos unos a otros. Hermana Silvita, el siguiente texto. Ya, Carlito. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Gracias, hermana. Se dan cuenta que la amonestación, por el texto es claro, primero unos a otros, ¿ya? Y yo creo que nosotros nos desmarquemos un poco de la mirada tradicionalista religiosa, si se quiere, que endosa el deber de la amonestación solo al o los dirigentes, ¿ya? Yo creo que si bien hay temas especialmente complejos y difíciles que deben ser tratados por la dirigencia, la regla general establece que esta debe ser una función permanente y constante unos para con otros. Pero, pero, hermana, lea de nuevo el texto, por favor. Pongan mucha atención. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Gracias, hermana. El apóstol hace una declaración de buena fe, voy a decir yo, un voto de confianza. Él dice que está seguro que aquellos que van a leer la carta están llenos de bondad, llenos de conocimiento, y esa condición, esa base, le va a permitir hacer una amonestación constructiva, lo voy a decir así, ¿ya? Tampoco, y yo creo que aquí seamos responsables y francos frente al Señor, no podemos pretender salir a amonestar a diestra y siniestra, ¿cierto? Porque si lo miramos de otra manera, si no estamos llenos de bondad,
llenos de conocimiento, no vamos a poder hacer esto de buena manera, ¿ya? O siguiendo con la analogía del trabajo, lo quiero plantear de la siguiente forma. Necesitamos estar capacitados para el ejercicio de esta función. ¿Cuáles son los elementos que nos capacitan para hacer esto? Estar llenos de benignidad, de bondad, y llenos de conocimiento de la Escritura. Porque en la medida que se den estas condiciones, nosotros vamos a poder amonestar de manera constructiva. Le voy a poner ese apellido, ¿ya? El punto es, hermanos, estamos siendo obreros responsables, es decir, capacitándonos para hacer esta función. Necesitamos capacitarnos. Toda capacitación está en Cristo, toda capacitación está en la Escritura. Hermano, yo quiero que cuando hablemos de funciones, y por favor voy a usar esto porque lo tenemos muy a mano, me refiero a nuestros trabajos. Para el desempeño de una función, uno se capacita o a uno lo capacitan. Porque ¿qué pasa si uno hace una función no capacitado? A ver, hermanos, participemos un poquito aquí, así de manera súper intuitiva. ¿Qué puede pasar? Lo haríamos mal, lo echamos a perder. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo lo mismo que usted, hermano Omar. O sea, lo haríamos mal, lo echamos a perder. Entonces, nosotros no podemos pretender, como miembro de la iglesia, tomar esto con ligereza, ¿ya? Acuérdense las palabras de Pablo a Timoteo, si no me equivoco, procura presentarte como un obrero aprobado, ¿ya? Hay cosas que hemos hablado también desde hace un tiempo, el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso, ¿ya? Por hacer las cosas bien, para la gloria del Señor con responsabilidad. Bueno, como les dije, cada uno de estos temas pudiera dar para mucho, pero sigamos. 1 Corintios 12:25, creo que Eli, hermana, ¿lo pedí o no? ¿No? ¿A quién le pedí 1 Corintios 12:25? ¿Al hermano Jorge? Hermano Jorge, ¿lo tiene? Está sin micrófono. Y ahora sí. Ya. Entonces, 1 Corintios 12:25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ya. Hermano, yo aquí, la verdad que me siento confrontado por el Señor, porque tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Y aquí podríamos colocar ejemplos bien concretos. Cuando alguien deja de ir a las reuniones, es responsabilidad de todos nosotros. Cuando vemos a alguien que está en pecado, también debemos estar atentos, ¿ya? Cuidarnos, preocuparnos unos por otros, estar atentos a las necesidades, procurar el crecimiento espiritual unos de otros, ¿ya? Una responsabilidad compartida. Segunda de Corintios 1:4. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Gracias, Eli. Nuevamente, si ustedes se dan cuenta, la consolación es una acción que debemos hacer para con otros, porque primero la hemos recibido nosotros, ¿ya? Otra función que debemos realizar, hasta aquí, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿estamos
aceptamos al hermano o somos relativamente quisquillosos. Estamos amonestando, pero como decíamos, lo hemos hecho con la debida capacitación, estamos cuidando, estamos consolando. ¿Cuándo fue la última vez que consolamos a alguien? Pero de verdad, o sea, consolar, en lo que yo entiendo como tal, implica un acompañamiento, tiempo, empatía, como se dice hoy día mucho, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, consolar. Hagamos un poquito este ejercicio de introspección. Eh, a ver, sin dar nombre, ni vamos a preguntar la situación específica, pero en el mes de julio, por ejemplo, ¿alguien de aquí, haciendo memoria, podría decir, yo consolé a alguien? No lo voy a preguntar que nos cuente la experiencia, sino que me pueda levantar la mano, yo consolé a alguien. A ver, la Claudia. Bien. La Tali. Bien, hermanas. La hermana Silvita. La Eli. Bien, las mujeres. ¿Hay algún hermano? La hermana María Angélica levantó la mano. Creo que también está diciendo que ella consoló a alguien. Y algún hermano. Parece que yo, la verdad, tampoco recuerdo el hermano Jorge. Bien, hermano Jorge. Bien, hermano Jorge. Qué bueno, hermanos. Me alegro muchísimo. Y sigamos practicando eso. Yo, la verdad, en el mes de julio no recuerdo decir si consolé a alguien. En junio creo que sí. Pude ahí consolar a un hermano. Pero bueno, debe ser una práctica recurrente. Que el Señor bendiga a las hermanas que ahí parece que están más activas en esto. 2 Corintios 5:20. Se lo veía a la Tali, creo. Carlos. Ujú. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Bueno, este texto que tiene que ver con la reconciliación, ¿cierto?, del ser humano para con Dios, cuando llamamos al arrepentimiento, también aplica para los relacionamientos entre nosotros, ¿ya? Los pacificadores, dice el Sermón del Monte, capítulo 5, creo, de Mateo, serán llamados hijos de Dios. Es natural y común que de repente entre nosotros haya diferencias, ¿ya? Pero debemos aprender a superarlas. Y ahí también hay un rol que todos nosotros debemos desempeñar. La reconciliación, la unidad, el perdón, el dar perdón, el recibir perdón. Eso es fundamental. Ya el tiempo va pasando, vamos viendo algunas otras funciones. Primera de Tesalonicenses 5:11, hermano Víctor. Y Claudia, Primera de Tesalonicenses 5:14, por favor. Apenas lo tenga, hermano Víctor, léalo, por favor. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Amén. Gracias, hermano. La última parte, de nuevo, muestra un acto de buena fe, diría yo, como lo estáis haciendo. O sea, el escritor no llama a hacerlo en un futuro lejano, incierto o condicional, sino que lo da por hecho, ¿ya? Yo de igual manera creo que voy a adherir a estas palabras. Yo creo que lo estamos haciendo, pero debemos ser perfeccionados, ¿ya? Alentarnos, ¿ya? Edificarnos. Y yo pensaba, hermano, permítanme contar un pequeño testimonio. Cuando estábamos ahí con Leticia, de repente hay momentos más críticos que otros. Estuvo 8 días hospitalizada ella. Yo daba gracias al Señor, porque en medio de la dificultad, las palabras de los hermanos, hermanas, varios de ustedes también,
no son palabras de aliento como alienta el mundo, ¿ya? Y eso está muy bien. El mundo, ¿qué es lo que dice en estas circunstancias? Por ejemplo, ya va a salir todo bien, va a salir de ahí, tira para arriba, saquen fuerza de la nada. Y bueno, ustedes han oído de esta frase. Nosotros estamos llamados a alentarnos con la escritura, ¿ya? Eh, y eso ha ido ocurriendo de manera progresiva, creo yo, y eso está muy bien, y debemos seguir haciéndolo. Pero ¿cuál es el punto? Yo quiero decirles que cuando nosotros lo hacemos, y yo les pregunto quiénes lo han hecho, y ustedes eventualmente pudieran decir, sí, yo lo hago, yo quiero contarles o decirles que no estamos haciendo nada fuera de lo que nos corresponde, ¿ya? No nos estamos ganando, en la administración pública se dice no nos vamos a ganar una notación de mérito, no es algo extra. No es que estamos haciéndolo muy requete contra bien. Hermanos y hermanas, estamos cumpliendo nuestro deber, alentarnos. Y me gustan mucho estos textos porque hablan de esta multilateralidad unos a otros. No sé si han estado colocando atención, pero todos los textos, o muchos de ellos, hacen mención a esto, unos para con otros, unos a otros. Ahí estamos incluidos todos. La edificación, también la acaba de leer el hermano Víctor, edificarnos unos a otros. Claudia, 1 Tesalonicenses 5:14, y por mientras Georget busca, por favor, Efesios 4:32. Ya, dice así: hermanos, también les rogamos que amonesten a los perdón, ¿es 5:11 o 5:14? ¿Me confundiste, Carlito? 1 Tesalonicenses 5:14. Ah, ya, perfecto. 5:14. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Ya. Bueno, ahí hay varias acciones, creo que más que las que anoté ahí. ¿Estás leyendo la Reina Valera, Claudia, o no? No, la NBI. Ah, ya. Yo voy a complementar, gracias hermana, con la Reina Valera. Ya. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Bueno, ya hablamos en Romanos 15:14 de amonestar. Que alentéis a los de poco ánimo. Ya hablamos también de eso. Que sostengáis a los débiles. Ahí hay otra acción que está ahí consignada. Y que seáis pacientes con todos, ¿ya? Animar y sostener, ¿ya? Pensaba yo, hermano, bueno, ya les dije, esto da para mucho cada una de estas temáticas, pero cuando uno sostiene, me quedé pensando en eso, a los débiles, el que está sosteniendo, esto implica un sacrificio, implica energías, costos, y ahí volvemos un poco a la raíz del amor ágape. Implica entrega, implica renuncia. Por lo tanto, nuevamente, la base de todas estas funciones es el amor. O el amor nos va a llevar necesariamente a hacer cada uno de estos actos que estamos viendo. Efesios 4:32. Georgette. Sí, perdón, se me había pegado el botón. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gracias, hermana. Bueno, la última parte, yo creo que, como se dice en el ajedrez, nos deja en jaque a todos, como Cristo. Quiero aquí igual abrir un poquito, que me puedan ayudar. ¿Qué significa ser bueno o actuar con bondad unos para con otros?
¿Qué entienden ustedes por esto? Sed benignos unos con otros. Si yo le digo, hermano, sea bueno con el hermano, con la hermana. Hermano, preocupación, preocuparse por la persona. ¿Ya? Ujú. Elito, disculpa, el hermano Jorgito está ahí, le parece levantó la mano. No. Bondadoso, sí, hermano Víctor. Claro, bondadoso un sinónimo, la bondad un sinónimo de benignidad. Amén. ¿Alguien más? Bueno, unos con otros, dice el texto. Carlito, ¿Sí? ¿Sí? no sé si está correcto, pero pensaba en cómo es el Señor con nosotros. Todos sus atributos, misericordioso, bondadoso, longánime, todos sus atributos finalmente, porque finalmente nos llama a ser como Él. Así como Él es con nosotros, nosotros podemos ser con los demás. Amén. Amén. De acuerdo. Sed benignos. Miren, vean un poquito el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, o sea, en lugar de lo anterior, debemos ser benignos, misericordiosos y perdonarnos. ¿Ya? Este binomio que yo siempre menciono es la antítesis de la escritura. ¿Cierto? Un extremo y el otro. Una cosa sí, otra cosa no. Dios reprueba algo y lo otro lo aprueba. Nuestra forma de proceder es parte también de nuestro deber como cuerpo. Miren, mirando todas estas acciones que están ahí en la pantalla, si nosotros las comenzáramos a practicar en fe, en obediencia, yo creo que nuestra comunión como iglesia, nuestra unidad, nuestra fraternidad crecería. Nuestra confianza. Cuando tuvimos esta especie de pseudo conversatorio, habían varias cosas de las cuales tenemos que hacernos cargo y no tapar el sol con un dedo: el temor, la falta de confianza, las heridas que pudieran existir. Yo creo que el camino, hermanos, para ir superando estas consecuencias que acabo de mencionar, son que nosotros hagamos nuestras funciones. Miren, también en el mundo político, de la administración pública, hay una frase que se ocupa. La Georgia sin duda le va a hacer sentido. O de repente cuando han oído hablar de las acusaciones constitucionales, algunas acusaciones se hacen y se cita esta frase: por notable abandono de funciones. ¿Ya? O sea, la autoridad pública, política, no ha hecho lo que le corresponde hacer. Esa es una frase que se ocupa mucho: notable abandono de funciones. Vamos a acusar al ministro de Salud por notable abandono de funciones. ¿Cómo andaríamos nosotros con estas funciones? Estaríamos quizás acusados también. Acusación bíblica se llamaría esta. Acusación bíblica contra el hermano Carlos por notable abandono de funciones, por no aceptar a los hermanos, por no consolarlos, por no animarlos. Suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte. Por no sostener a los débiles, por no edificar a la iglesia. Suena fuerte. O quizás por no hacerlo usted estará pensando: no, quizás que me pongan en cero no es tanto, quizás lo hago poco. Pero quizás igual estamos bajo en el desempeño de nuestras funciones. Hermano, sí, Carlos, adelante, por favor, ¿me Claudia. puedes permitir, por favor, hermano? Sí, por Perdona supuesto. que te interrumpa, tiene que ver con lo que... Mira, yo busqué aquí en realidad el significado de benignidad y me golpeó mucho porque dice: benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar de todo cristiano,
proclamando gracia, ternura y compasión. Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento en virtud de su benignidad, demostrando amabilidad, integridad y gentileza con sus prójimos, sin crear distinciones. O sea, aceptándonos todos de diferentes formas de ser, carácter y todo. Bueno, me hizo mucho sentido, por eso lo quise compartir, hermano. Buenísimo, o sea, está muy, muy directo y sobre todo al final yo creo que da el golpe de knockout, sin hacer distinción. Porque yo creo que está súper bueno, porque yo creo que si nos miramos aquí uno pudiera decir, sí, yo consolado, yo etcétera, y después la otra pregunta pudiera decir, ya, pero para con todo, o para los más cercanos, y eso está súper, súper bueno. Veamos un poquito más de... Gracias, Claudia, muy buen aporte. Veamos un poquito más de otras funciones y después, si alguien quiere interrumpir, por favor hágalo. Y después conversamos un ratito. Esperen que se me volvió un poco loco. Aquí, sí, ya. El mouse. Ya. Santiago 5:16, hermana Janet, por favor. El Seba se fue a acostar o no. Y después, ya la Tali lo cubre entonces Colosenses 3:13 y la Claudia Colosenses 3:16, y con eso vamos terminando por hoy. Hermana Janet. Ya. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya, muchas gracias, hermana. Orar unos por otros. Hace tiempo igual leí entre tantos textos o libros que de repente uno consulta. La oración por el hermano es una manifestación real y secreta a veces del amor que uno siente por ese hermano. El orar por él, el orar por ella. Por eso les decía igual al comienzo, muchas gracias, porque yo sé que oran por nosotros. Y eso a nosotros, además, saberlo en algún caso nos anima, y además que la oración es eficaz. Y confesaos las ofensas unos a otros. Que bien también nos haría o nos hace una práctica de esta naturaleza. Decir, hermano, me equivoqué. Decirlo con humildad, con sencillez. Y el hermano que oye esto también perdonar. Perdonar. Estas son, yo digo, nuestras armas. Cuando hacemos esto, las tinieblas, digamos, se dan cuenta de que hay aquí hermanos. El otro día le decía allá en Nacimiento a unos hermanos con los que me reuní, cuando nos perdonamos, cuando nos decimos las cosas con un ánimo de reconciliación, con un ánimo de edificación, yo creo que estamos levantando, sin caer en misticismo, estamos levantando la bandera del Señor y diciendo, aquí hay hijos del Señor, aquí está la iglesia que cree en esto. Tali, Colosenses 3:13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Bueno, creo que está muy claro también eso. Gracias, hermana. Colosenses 3:16. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aleluya. Amén. Nuevamente me llama la atención, así como en unos versos anteriores, que para enseñar y para exhortar, primero, la palabra del Señor more en abundancia en nosotros. Porque si no, yo creo que hagamos un pequeño ejercicio lógico, con esto termino. Si no, ¿qué vamos a enseñar? De nuestra experiencia, de nuestros sueños, ¿qué vamos a exhortar? Como le decíamos en el seminario el día sábado, si la esposa no está en comunión con el Señor, si no está en oración,
no va a poder desempeñar su cometido. Así de sencillo y así de terrible a la vez. Y hermanos, me gustaría oír algunos comentarios